quiero abordar un tema de física, que es el movimiento relativo. Cabe señalar que cuando un objeto está en movimiento, la velocidad que se le puede asignar a ese objeto depende del marco de referencia respecto al cual lo estamos observando. Por ejemplo, dos observadores en marco de referencia distinto pueden medir velocidades distintas para un objeto en movimiento. En ese sentido es que decimos que la velocidad es relativa. Un problema interesante entonces cuando hablamos de movimiento relativo es calcular la velocidad relativa de un objeto que está en movimiento respecto a un marco de referencia, el cual a su vez está en movimiento respecto a otro marco de referencia. Por ejemplo, supongamos que tenemos un marco de referencia que llamamos el marco de referencia B. Aquí tenemos un objeto que podemos llamar el objeto A, que se mueve con una cierta velocidad que vamos a llamar B sub A. La velocidad del objeto A respecto a la X va aquí, X, Y, Z. Entonces tenemos un objeto A que tiene una cierta velocidad B sub A respecto a este marco de referencia. Vamos a decir que este es el marco B. Lo voy a denotar de esa manera. Pero pensemos que a la vez el marco de referencia como tal está en movimiento respecto a otro marco de referencia. Digamos que a este le llamamos Y', este es X', esto es Z'. Y este es el marco de referencia C. Y pensemos entonces, vamos a ponerlo aquí, el marco C. Y pensemos que el marco B está en movimiento, digamos hacia allá, respecto al marco C. Esa es la idea. Entonces, repito el problema. Tengo un primer marco de referencia, X, Y, Z, que he llamado marco B. Y respecto a ese marco de referencia, el objeto A tiene una cierta velocidad. Pero el marco B está en movimiento respecto a otro sistema de referencia X', Y', Z', que he llamado marco C. Y la pregunta entonces que surge es, ¿cuál es la velocidad del objeto A respecto del segundo marco, del marco C? Eso es lo que llamamos un problema de velocidad relativa. Y lo que quiero aquí es mostrarte un pequeño truco para resolver ese tipo de problemas. ¿Cuál es el procedimiento que te sugiero hacer? El procedimiento es el siguiente. Lo primero que siempre uno debe hacer cuando resuelve problemas de velocidad relativa es escribir todos los vectores de velocidad involucrados en el problema, pero con dos subíndices. Ese es un detalle importante. Aquí, por ejemplo, vamos a escribir el vector velocidad del objeto A, pero le vamos a agregar un segundo subíndice. La idea es, el primer subíndice indica al objeto que está en movimiento y el segundo subíndice indica al marco de referencia respecto al cual se está moviendo. Entonces el objeto A se está moviendo respecto al marco B. Entonces vamos a escribir el vector velocidad del objeto A de esa manera. Luego tenemos otro vector velocidad, que es el vector velocidad del marco B respecto al marco C. Entonces escribiríamos la velocidad de B respecto de C, de esa forma que está ahí. Y lo que nos piden es encontrar la velocidad del objeto A respecto del marco C. Entonces mi incógnita sería la velocidad de A respecto de C. Así debemos escribirlo. Esa idea es muy interesante, nos va a ayudar a comprender los problemas y a evitarnos muchas confusiones y errores. Reitero, cada vector de velocidad involucrado en el problema con dos subíndices. El primer subíndice indicando al objeto que se está moviendo y el segundo subíndice el marco de referencia respecto al cual se está moviendo. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es encontrar la velocidad relativa, en este caso de A respecto de C.
Y lo que debemos entender es que la velocidad relativa la vamos a calcular como la suma vectorial de las otras velocidades que tenemos ahí. Pero ahí es donde viene un pequeño truco que te va a ayudar bastante. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. La velocidad relativa de A respecto de C la vamos a escribir como la velocidad relativa de A respecto de B más, sumado vectorialmente, la velocidad relativa de B respecto de C. Y aquí hay un pequeño detalle que vale la pena que tomes en cuenta. Observa lo siguiente. Si tú te fijas en los índices internos, los cercanos de los dos vectores de velocidades son iguales. Siempre debe ser así. Y si te fijas en los índices externos de los vectores de velocidad que estás sumando, esos índices que están ahí coinciden exactamente con los índices del vector de velocidad relativa que ando buscando. Si yo escribo mis vectores de velocidad de esa manera, la velocidad relativa que voy a calcular me va a dar el valor correcto, y no solo matemáticamente, sino físicamente. Y eso es importante aclararlo, porque me podrás decir, seguramente tienes la duda, que te han enseñado en tu curso de análisis vectorial que la suma de vectores es conmutativa. Por supuesto que la suma de vectores es conmutativa, pero si en lugar de escribir el vector de velocidad relativa de esa manera, yo lo hubiera calculado escribiendo la velocidad del objeto A respecto al marco de referencia C es igual a la velocidad del marco de referencia B respecto de C más la velocidad del objeto A respecto de B, de esa manera, si bien matemáticamente el resultado es el mismo porque la suma vectorial es conmutativa, ese resultado no tiene significado físico. No nos engañemos, no todo resultado matemático es necesariamente físicamente adecuado para nosotros. No olvides, por ejemplo, que cuando tú calculas el tiempo de caída de un objeto, lo calculas como una raíz cuadrada. Y sin pensarlo, tú solamente usas un valor, el valor positivo. El valor negativo es matemáticamente tan correcto como el primero, como el positivo, pero físicamente no tiene sentido. Aquí es exactamente lo mismo. La suma vectorial correcta es aquella en la cual los índices internos, así le he llamado aquí, o sea, los más cercanos, son iguales y los índices externos coinciden con los índices del vector de velocidad relativa que te he mostrado ahí. Espero que ese truco que te he enseñado te permita resolver estos problemas de velocidades relativas. Más adelante en otros videos voy a aplicar entonces esta técnica que te he enseñado aquí para resolver algunos problemas sobre velocidad relativa. Te invito por tanto que me sigas en el canal y que esté atento a los próximos videos sobre este tema. Bien, si te ha parecido interesante, te pido que le des like al video y te reitero la invitación a que me sigas en el canal.